Bienvenidos a nuestro canal de historias fascinantes. Hoy te traemos un vídeo muy especial que estamos seguros te conmoverá. Antes de iniciar, recuerda de suscribirte al canal. Activa también la campanita para recibir las notificaciones de cuando se publiquen nuevos vídeos. Y ahora, empecemos. Era un fin de semana perfecto para acampar. Erika despertó temprano, con la luz del sol penetrando las cortinas de su habitación. La ansiedad recorría su cuerpo, las mariposas en su estómago solo le anticipaban la aventura que se aproximaba. «Jorge, Verónica, despierten», gritó la mujer a los gemelos desde la cocina. La mujer preparaba sándwiches para el viaje, llenando la casa del agradable aroma del café recién hecho y pan tostado. Jorge y Verónica se despertaron rápidamente. La emoción era evidente en sus voces mientras corrían hacia la cocina. «Mamá, ¿ya nos vamos?», preguntó el niño frotándose los ojos. «Ya casi». Erika se rió untando mantequilla en el último sándwich. «Verónica, ayúdame con el resto de las maletas, por favor», le dijo Erika a su hija. Pasaron el resto de la mañana preparando todo para el viaje. Cada detalle era importante. El auto estaba estacionado en el garaje esperando a que lo llenaran con mantas, utensilios de cocina, una carpa espaciosa y, por supuesto, suficientes bocadillos para mantener satisfechos a dos niños llenos de energía durante todo el fin de semana. «Jorge, ¿conseguiste tu saco de dormir?», preguntó la mujer mientras cerraba el maletero del auto. «Sí, mami», respondió sosteniendo el saco con una sonrisa. El viaje fue tranquilo y placentero. El paisaje que pasaba junto a ellos parecía una obra de arte. Después de unas horas de viaje llegaron al sitio donde acamparían. La montaña era conocida por sus impresionantes formaciones rocosas y cascadas, así como el legendario Pozo Encantado. La familia se dirigió a uno de los puntos turísticos más conocidos de la región. Allí se encontraba un imponente acantilado. Ese era el lugar que más querían visitar los niños, ya que era donde su difunto padre le había propuesto matrimonio a su madre. La pareja siempre solía ir de campamento antes de que nacieran los niños. Su sueño era que cuando los gemelos crecieran, toda la familia disfrutaría una de estas aventuras. Sin embargo, con la muerte de su padre todos estaban muy conmocionados y este fue su primer viaje juntos, después de casi 2 años. Así que tan pronto como llegaron, la madre y los gemelos salieron a caminar y tuvieron un feliz y divertido picnic. Luego, antes de que oscureciera, la familia trabajó junta para armar la carpa. Las risas llenaron el lugar mientras luchaban con los postes y la tela de la carpa. «Mamá, creo que la armamos al revés». Verónica se rió sosteniendo un borde de la carpa que quería caerse. Con la carpa finalmente armada, se sentaron juntos disfrutando del atardecer. La aventura apenas comenzaba. Sin embargo, esa pobre familia nunca estaría lista para lo que ese viaje les tenía preparado. Mientras caía la noche, Erika y sus gemelos se reunieron alrededor de la fogata. La oscuridad de la montaña desapareció por la presencia de muchas estrellas que transformaron el cielo en un brillante foco. La alegría se sentía en el aire, mientras reían y cocinaban los malvaviscos asados en los extremos de unas ramas delgadas. Jorge se burlaba de su hermana, porque estaba demasiado concentrada en dorar su malvavisco. La luz de la luna llenó el campamento con un brillo suave, aumentando el ambiente de la mágica noche. La familia compartió historias y risas hasta que el cansancio se apoderó de ellos. Todos se quedaron dormidos y acurrucados en sus sacos de dormir, con el sonido de los grillos calmando la noche. Al amanecer, la madre fue despertada frenéticamente. Los niños saltaban sobre ella riendo y gritando. «Mami, mami, despierta, es hora de aventuras», gritó Jorge con sus ojos brillando de entusiasmo. Después de desayunar, tomaron sus mochilas y emprendieron el camino que Erika conocía. Bueno, ella había estado allí hace años con el padre de los gemelos y ahora regresó con sus hijos llenándose de una mezcla de anhelo y orgullo. «Cuando vuestro papá y yo llegamos aquí», ella empezó a señalar un viejo cedro. Él intentó trepar ese árbol, pero se sorprendió al encontrarse un grupo de pequeños monos testarudos que saltaron sobre su cabeza. Uno incluso le arrojó una rama. Todos se rieron. Su alegría resonó en el bosque durante todo el paseo. El sonido de los pájaros llenó el aire y la dorada luz del sol que entraba a través de los árboles calentó su piel. Las risas de Verónica y Jorge fue el acompañamiento perfecto para el concierto natural que los rodeó.
Cuando finalmente llegaron a uno de los acantilados más famosos, las vistas impresionantes los hizo callar a los tres por un momento. Se podía ver el horizonte lejano, donde el cielo azul se encontraba con la exuberante vegetación verde. Era impresionante. ¡Wow! Mami, es increíble. Nunca había visto algo tan hermoso. La niña exclamó con sus ojos brillando de admiración y alegría. Tienes razón, es hermoso, cariño, le dijo su madre. El niño también habló diciendo, Mami, ojalá fuera un pájaro para volar por aquí. Yo iría hacia allí abajo y luego volvería a subir. Jorge se acercó al borde y también lo hizo Verónica, mientras su madre estaba perdida en sus pensamientos, recordando los momentos vividos allí con su difunto esposo. Erika no se dio cuenta de que los niños se habían acercado demasiado al borde para mirar hacia abajo. Los ojos de los gemelos se abrieron con admiración al ver todo el paisaje desde el borde. Sin embargo, sin previo aviso, más rápido que un rayo cortando el cielo en una tormenta, la tierra debajo de ellos se deslizó y fue como si el tiempo se detuviera. «¡Mamá!», gritó Verónica. El mundo se cayó alrededor de esa pobre madre. El suelo parecía girar a su alrededor. La diversión y alegría del día dieron paso al miedo y la adrenalina en una fracción de segundo. Guiada por puro instinto maternal, Erika se lanzó hacia adelante agarrando a cada uno de los gemelos en un brazo, dejándola en una situación de vida o muerte. El abismo debajo de ellos parecía un monstruo hambriento, listo para tragarse a sus hijos. La mujer miró hacia abajo, su corazón latía tan fuerte que podía sentir los latidos en sus oídos. El acantilado, una vez hermoso y majestuoso, ahora se convirtió en una pesadilla, con su oscura profundidad escondida bajo la espesa vegetación. Los rostros de sus hijos eran pálidos y tenían sus ojos muy abiertos, observando fijamente el abismo. El miedo en ellos se podía sentir. Erika sintió como si un puño frío estuviera apretando su corazón. La supervivencia se convirtió en el único instinto para que las manos de la madre agarrasen los brazos de sus hijos como garras de acero. El dolor en sus articulaciones era ignorado por el pánico y la desesperación. Podía sentir la pequeñez de Verónica y la fragilidad de Jorge frente al poder del abismo. El miedo se reflejaba en sus ojos. Erika intentó sonreír, pero solo logró hacer una mueca de dolor. Sintió que los labios de Verónica se movían para decir la palabra «mamá», mientras Jorge la miraba con una expresión de confusión y miedo que le rompió el corazón. La mujer sintió que el sudor corría por su rostro y que cada gota era un vívido recordatorio de su mortalidad. Sus brazos temblaban debido al peso de sus hijos y el estrés de la situación estaba poniendo a prueba los límites de su fuerza. Sus pensamientos eran cada uno más aterradores que el anterior. Podía ver la vida de sus hijos desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos, pero sobre todo una sola idea se destacó en su mente. «Yo puedo, no los dejaré caer». Sin embargo, sus brazos no podían sostenerlos más. Erika comenzó a llorar, pareciendo aceptar lo inevitable. Tenía la fuerza para sacar solo a un niño, pero eso era muy doloroso y no quería aceptar su terrible destino. Los ojos de Jorge, que ya eran grandes y brillantes por naturaleza, parecían aún más grandes y se abrieron con absoluto terror. Sin embargo, en medio de su miedo, una chispa de valor apareció cuando se dio cuenta de que los brazos de su madre temblaban mientras intentaba abrazarlos. Jorge miró a su hermana y luego a su madre, y una decisión pareció formarse en su joven mente. Parecía ser la única posible. «Mamá», dijo, con su voz que apenas se escuchó. «Mamá, tienes que dejarme caer. Tienes que salvar a Verónica». La expresión en el rostro de Erika se convirtió en una mezcla de sorpresa y horror. «Jorge, no», ella gritó, pero el pequeño se mantuvo firme en su decisión y mantuvo sus ojos fijos en los de ella. Trató de sonreír y una pequeña risa temblorosa apareció en sus labios. «Sé que puedes hacerlo, mamá. Eres fuerte. Salva a Verónica. Déjame ir». Las lágrimas corrieron por el rostro de la pobre mujer. Cada una significaba una promesa incumplida, la promesa de que podría salvar a sus dos preciosos hijos. Erika no podía formar palabras, solo sacudió la cabeza frenéticamente negando la realidad de la situación. «Te amo, mamá. Te amo, Verónica», Jorge dijo con su voz temblorosa, pero clara. La chica, que había estado callada hasta entonces, soltó un ahogado grito de desesperación. «Jorge, no hagas eso». Pero su hermano no apartó la mirada de su madre. «Verónica, tienes que ser fuerte», dijo,
como si fuera una última promesa, y luego con determinación y a pesar de su corta edad de solo 10 años de vida, Jorge soltó la mano de Erika en un movimiento simple. Cuando la mano del niño se deslizaba de la suya, la madre sintió un vacío. Un grito se formó en su garganta, pero nunca llegó a sus labios, muriendo en un susurro estrangulado. Ella solo podía mirar paralizada cómo la mano de su hijo se aflojaba lentamente, como si estuviera mirando en cámara lenta. Los ojos de Erika estaban fijos en la manita de Jorge, el niño que había envuelto en sus brazos desde el día en que lo concibió. Sus primeras palabras habían sido mamá, y cuya risa había llenado sus días de alegría. Erika no podía apartar la mirada de esa pequeña mano, solo podía pensar en decirle que no, pero no podía pronunciar ni una palabra, ya no tenía fuerza. Esa pobre madre vio a su hijo caer, parte de su corazón se fue con el cuerpecito del niño que caía. Sus ojos siguieron el cuerpo del niño mientras descendía hacia la abundante vegetación. Se escuchaban los gritos de la niña mezclados con el rugido del viento, convirtiéndose en un sonido de dolor y desesperación. Finalmente, un grito doloroso y torturado salió de la boca de Erika. ¡Jorge! Su voz se escuchó por encima del sonido del viento. El rostro de Verónica estaba sudado, sus ojos verdes estaban fijos en el abismo donde había desaparecido su hermano Jorge. Erika repetía una y otra vez, «Jorge, Jorge». Ella sentía como si le estuvieran golpeando en el pecho. Cada sonido, cada movimiento a su alrededor parecía que se burlaba de ellos. Los pájaros cantaban sus canciones ignorando su dolor. Las hojas susurraban por el viento como riéndose de su agonía. El acantilado, con su belleza cruel, solo miraba indiferente el drama que se desarrollaba al borde de su abismo. El mundo parecía girar alrededor de esa mujer, y ella solo podía ver a su pequeño caer y cómo su cuerpo era tragado por la vegetación. Cada segundo se sentía como una tortura, una puñalada en su corazón. Y así, después de unos 65 metros de altura, sucedió lo inevitable. Jorge desapareció. Su cuerpo finalmente no se podía ver y fue tragado por los árboles y las sombras. Todo lo que quedó fue el vacío donde se escuchó el eco de su nombre mientras descendía. Al ver la realidad de la situación, Erika se dio cuenta de que perdió a su hijo. Su querido Jorge se había sacrificado para salvar a su hermana. El peso de esa realidad se estrelló sobre ella como una ola aplastante, ahogándose en una marea de dolor y desesperación. La última imagen de él y su expresión mientras lo soltaba quedó grabada en su mente. Ella nunca se perdonaría a sí misma, nunca olvidaría el sacrificio de su hijo y el vacío que le dejó cuando cayó al acantilado, desapareciendo entre la vegetación. La realidad de lo que pasó aún se sentía en el aire. Erika, con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo, alejó a Verónica del voraz abismo. Era como si cada parte de su cuerpo estuviera preparada para ese único propósito. No perdería otro hijo, no por este despiadado acantilado. Ambas cayeron juntas al suelo. El sonido de su llanto resonaba, debido al vacío que Jorge había dejado. «Lo siento mucho, hija. No podía sostenerlo». Erika lloraba y dijo esas palabras apoyándose en el pecho de su hija. La niña que abrazaba a su madre también lloró. Sus lágrimas se mezclaron con las de su madre. Asimismo, en los días siguientes a la caída de Jorge, Erika y Verónica se unieron a los grupos de búsqueda con la esperanza de que Jorge pudiera ser encontrado. La ausencia de su cuerpo solo alimentaba el dolor, como una herida que se negaba a sanar. El acantilado se convirtió en un recuerdo cruel, un recordatorio constante de la pérdida que habían sufrido. El tiempo pasó dejando un doloroso recuerdo. La casa que una vez vibró con la energía de dos niños, ahora resonaba con la ausencia de uno de ellos. Los ojos de Verónica, una vez llenos de alegría y curiosidad al sentir la compañía de su hermano, ahora reflejaban una tristeza. Mientras que Erika nunca se recuperó por completo y se negó a permitir que la memoria de Jorge desapareciera. Él vivía a través de ella, en cada historia contada y en cada recuerdo compartido. Eso la consumía, la hacía llorar todos los días. Pero lo que nunca pudieron imaginar es que el chico no murió. Durante todo este tiempo, algo diferente le pasó a Jorge. En ese trágico día, Jorge, al caer, estaba rodeado por un terrible vértigo. Lo único que podía ver era el rostro asustado de su madre colgando del acantilado y Verónica aferrándose a ella. Aún, con el miedo dominando cada parte de su cuerpo, cerró los ojos, grabando esa imagen en su mente. «Adiós, las amo», murmuró mientras la oscuridad se acercaba. Sin embargo, nadie podría haber adivinado que,
oculto bajo el espeso manto verde de la vegetación, había un maravilloso estanque de agua silenciosa y serena. El niño cayó en una aterradora caída libre, dando vueltas sin control, y cada segundo parecía una eternidad mientras descendía hacia lo desconocido. Mientras caía, se golpeó con los árboles, hojas y ramas que le arrancaron la piel y lo cortaron en una docena de lugares. Se escuchaban gritos de miedo y sorpresa, además del ensordecedor sonido del viento que azotaba sus oídos. Jorge sintió como si lo arrastraran hasta el fin del mundo, y su corazón latía salvajemente a cada momento. Su mente se llenaba de terribles imágenes de lo que podría ser su fin. El suelo se acercaba rápidamente. Sin embargo, el impacto que esperaba nunca sucedió. En cambio, sintió un frío repentinamente refrescante. Se sumergió en las burbujas de agua de su alrededor mientras descendía más y más profundamente. El shock fue tan grande que lo dejó sin aliento. Sus pulmones necesitaban aire mientras él luchaba contra la corriente. La luz del sol sobre él se convirtió en un brillo oscuro y distante mientras la oscuridad iba apareciendo. Jorge entró en pánico, pero se defendió, moviendo frenéticamente los brazos y las piernas en un intento desesperado por subir a la superficie. El agua parecía presionarlo por todos lados, y por un momento pensó que su fin había llegado porque se desmayó, pero el universo parecía tener otros planes para el pequeño Jorge. La corriente lo llevó como por sí solo a un pequeño río lejano. La caída no fue su final, pero era el comienzo de un viaje completamente diferente. Jorge, inconsciente y herido, fue encontrado por una tribu indígena que vivía aislada en lo profundo del bosque. Lo cuidaron, lo alimentaron y poco a poco el pequeño se recuperó. Cuando despertó estaba en un pueblo extraño y rodeado por caras desconocidas. El pobre niño, a pesar de haber sobrevivido a la muerte, siendo esto un verdadero milagro, no recordaba nada, ni a su madre, ni a Verónica, ni el campamento y mucho menos la caída. Su memoria le había sido borrada. La tribu lo recibió como uno de ellos y le dieron un nuevo nombre, Varum, que significa hijo de las aguas, un nombre apropiado para el niño que les fue entregado por las corrientes del río. Los primeros meses fueron difíciles, pero la supervivencia de Jorge se convirtió en su única guía. Aprendió su idioma, a cazar, a encontrar comida y a vivir como ellos. Aunque el pequeño encajaba en su nueva vida, no podía quitarse la sensación de que algo le faltaba. Soñaba con una mujer y una niña que lo visitaban por las noches, pero no tenía idea de quiénes eran ni qué significaba. Entonces, casi 5 años después, una organización humanitaria decidió visitar la tribu aislada para llevar suministros y brindar asistencia médica. Cuando los voluntarios vieron a Jorge, conocido en la tribu como Varum, se dieron cuenta de que era diferente del resto de la etnia. El cabello rubio y la piel clara resaltaban considerablemente con la de los aldeanos, y esto aumentó su curiosidad. Los nativos les contaron cómo encontraron al niño y siempre se habían preguntado dónde estaba su familia, por lo que uno de los voluntarios tuvo una idea. Varum, ¿te gustaría conocer la ciudad? Podemos ayudarte a saber de dónde vienes, dijo el hombre, que era médico, mirando esperanzado al joven. Jorge dudó un momento, pero luego aceptó. Sabía que era diferente del resto de su tribu, aunque los quería y sabía que le habían acogido allí como uno de los suyos, pero sentía un vacío. Él quería saber por qué estaba allí, por qué lo habían abandonado, si tenía padres o hermanos vivos, y además quería saber quiénes eran esas personas con las que él soñaba continuamente. Mientras Verónica y Erika intentaban rehacer sus vidas, el dolor nunca había desaparecido y las consumía. En el cumpleaños número 15 de Verónica, que también sería el de Jorge, la joven convenció a su madre para realizar una pequeña celebración solo con los parientes más cercanos. Verónica sentía una conexión especial ese día, a pesar de que su madre no la sentía. Era como si pudiera sentir la presencia de su hermano por primera vez desde ese fatídico día, y el ambiente en su casa se sentía menos pesado. La chica, ahora adolescente, sintió que era hora de un cambio. Estaba cansada de ver la tristeza que devoraba a su madre y decidió actuar. Verónica quería que su cumpleaños, que siempre había sido de luto y tristeza para su madre, se convirtiera en un día de esperanza y celebración. Por supuesto, no sería fácil. El dolor de Erika nunca se extinguió por completo,
pero Verónica supo que era hora de un nuevo comienzo para dejar los recuerdos tristes a un lado y traer alegría de regreso a esa casa. Así que tuvo la idea de celebrar su cumpleaños de una manera feliz y le explicó cuidadosamente la decisión que había tomado a su madre. Después de todo, todavía tenía otro hijo a quien debería prestarle atención. Erika, consumida por el dolor de la pérdida durante tantos años, al principio dudó, pero al ver la determinación y la esperanza en los ojos de su hija, estuvo de acuerdo. Verónica, lo siento, mi amor. Por todos estos años, dejé que mi tristeza se apoderara de nosotras. Tienes razón, tenemos que seguir adelante. Jorge querría eso. El día del cumpleaños, las dos pasaron la tarde juntas, preparando todo para la celebración. Decoraron el salón con globos y adornos coloridos. Prepararon un pastel casero y se prepararon para recibir a sus familiares cercanos. Todo salió a la perfección, hubo sonrisas y mucha celebración, como hacía mucho tiempo. En ese momento, Erika se encontró sonriendo, algo que no había hecho con frecuencia en los últimos años. Estaba dando así el primer paso hacia la curación. Gracias, mamá. A Jorge le hubiera encantado esta fiesta, dijo la joven sosteniendo la mano de su madre. Esa pobre madre que había sufrido tanto con la pérdida de su hijo, entendió que a pesar del anhelo era necesario permitirse volver a vivir. Sin embargo, el destino les tenía preparada una increíble sorpresa. Cuando todos cantaron el cumpleaños feliz y la chica expresó su deseo de cumpleaños, en silencio, deseó que su hermano siempre formara parte de sus vidas y que la felicidad volviera a su hogar. Mientras madre e hija se disponían a cortar la tarta, sonó el timbre y Erika abrió la puerta y vio a dos policías con expresiones firmes. La mujer estaba completamente confundida, al igual que todos los demás invitados. «Hola, ¿en qué puedo ayudarle?», preguntó confundida. La inquietud en el ambiente inmediatamente cambió y cada latido de su corazón sonaba como un tambor en sus oídos. Pero en cuestión de segundos, esa madre recibiría una noticia que sacudiría su mundo. «Señora Erika, nos sentimos honrados y felices de informarle que…». El policía hizo una pausa lanzando una mirada al otro antes de continuar. «Hemos encontrado a su hijo». El silencio que siguió fue agudo. El tiempo pareció detenerse cuando las palabras del oficial se escucharon en la habitación. Erika estaba sorprendida. Mientras las lágrimas brotaban de los ojos de Verónica, fue un momento que nunca pensaron experimentar. Eso significaba que la pesadilla finalmente había terminado. Esto habría ocurrido si hubieran encontrado a Jorge, pero como ella lo había visto caer, buscaron el cuerpo durante muchos meses y dijeron que era imposible que un niño de 10 años hubiera sobrevivido a esa caída. Entonces, ¿cómo sería posible que acababan de encontrarlo?, pensó Erika. Después de que los voluntarios encontraran al niño en la tribu y lo llevaran a la ciudad, todos sintieron aún más curiosidad por saber de dónde había salido y qué le había ocurrido a ese chico. Su situación intrigó a las autoridades porque el joven no sabía decir su propio nombre, solo el que la tribu le había dado, Varun. Él tampoco podía recordar de dónde venía, ni quién era su familia. Había solo algunas pistas a seguir y la policía inició una investigación para descubrir el origen del niño. Meses después, la investigación avanzó sin mucho éxito. Solo estaba el informe de Erika, pero como no había registros de chicos desaparecidos en la región, en ese momento la conexión parecía leve. Sin embargo, al ampliar la búsqueda terminaron revisando el caso sin resolver de hace 5 años y decidieron llevar a Jorge a casa de Erika y Verónica, que vivían a cientos de kilómetros de distancia. Con esta pista en la mano, los investigadores llevaron a Jorge de regreso a su ciudad natal, pero la idea de conocer a una familia que no recordaba hizo que el niño se pusiera ansioso. El pobre se preguntó, ¿cómo sería esta familia? ¿Qué caras tendrían y si aún lo recordarían? El policía despejó el camino y anunció, «Vamos, chico». Lentamente, un chico de 15 años, alto, rubio y ancho de hombros, entró en la habitación. Sus intensos ojos verdes recorrieron la habitación, deteniéndose en las dos mujeres que tenía delante. Erika y Verónica miraron al joven, viendo en él los rasgos del niño que perdieron 5 años antes. Jorge miró a las dos mujeres y se dio cuenta de que eran las mismas que se le aparecían en sueños y que tanto le intrigaban. La conexión fue inmediata, incluso después de tantos años y con todas las diferencias y cambios por los que todos pasaron. Algo profundo e inalterable unió a la familia.
Todos en la sala lloraron. La emoción era tanta que parecía que sus corazones iban a estallar. Jorge dio un paso hacia Erika, que lloraba mucho. Verónica estaba a su lado mirando a su hermano con una mezcla de sorpresa y felicidad. «Hola, mamá», Jorge murmuró. Su voz temblaba de emoción y en su mente todo estaba regresando a su lugar. Los recuerdos le inundaron la cabeza. Nunca había pronunciado esa palabra antes, pero se sentía tan natural y perfecto. La mujer llorando corrió a abrazarlo y Verónica se unió a ellos. «Oh, hijo mío», los tres se abrazaron con fuerza, mientras compartían la alegría de reencontrarse. Los años de dolor y sufrimiento parecían una pesadilla lejana. Ahora, después de ese día, muchas cosas cambiaron. Las conversaciones fueron largas y tenían muchas historias que compartir. Eran una familia otra vez. Si te gustó la historia, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla también te conmoverá. No olvides suscribirte al canal, dar me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Un beso enorme y nos vemos en la próxima historia que te tocará el corazón y el alma.